Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Space Jam. Esta es una película de Warner Bros. Fue estrenada el 15 de noviembre de 1996. Contó con un presupuesto de 80 millones de dólares y logró recaudar más de 230 millones. La cinta fue ganadora de un premio Grammy por la mejor canción escrita para una película, y seguramente la habrán escuchado. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. La idea de esta película se originó a partir de una serie de comerciales muy populares de zapatos deportivos, donde tanto Jordan como Bugs Bunny aparecían. En las paredes de la sala de reuniones se pueden ver cuadros de distintos personajes animados. Uno de ellos es Bosco, que fue el primer gran éxito de Warner Bros., además de ser la estrella de varios cortometrajes de los Looney Tunes. Cuando los extraterrestres se infiltran en el partido, se sientan al lado de una pareja. Estos son Patricia Heaton y Dan Castellaneta. A Patricia seguramente la reconocerán por la serie The Middle, aunque en ese momento ella estaba participando en la serie Todos quieren a Raymond. Y por otro lado, Dan Castellaneta es el actor que da voz a Homero en la versión estadounidense de Los Simpson. A pesar de que los hijos reales de Michael Jordan no aparecieron en la película, sí se utilizaron sus nombres reales. Hey Jeff, you okay? En una escena de la cinta se hace uno de los momentos publicitarios más obvios de toda la historia, y es que en menos de 7 segundos se mencionan 5 marcas. Come on, Michael, it's game time. Get your Hanes on, lace up your Nikes, grab your Wheaties and your Gatorade, and we'll pick up a Big Mac on the way to the ballpark. Claro que todos esos fueron productos que Michael Jordan patrocinó en algún momento. Cuando Lucas modela los posibles uniformes para el equipo, el último que nos muestra es de color púrpura y dorado. Esto fue un guiño a los colores oficiales de la fraternidad en la que alguna vez estuvo Michael Jordan. Y de hecho, como tradición, el mismo Jordan tiene marcado en su pecho el símbolo Omega. Cuando Jordan llega por primera vez al mundo de los Looney Tunes, se puede ver una tienda que dice CJ Toys, una referencia al famoso animador Chuck Jones, que creó varios de los personajes clásicos de los Looney Tunes. En esta cinta apareció por primera vez el personaje de Lola Bunny, el cual fue creado para atraer también a un público femenino, y para que se convirtiera en el interés amoroso de Bugs Bunny. En una escena, Lucas sugiere nombrar al equipo Los Patos, a lo que Bugs le contesta: por favor, tendría que ser una organización tipo Mickey Mouse para ponerle a su equipo Los Patos. Perdóname la vida. Y es que realmente existe un equipo de hockey que lleva la palabra Patos en su nombre. Este equipo fue fundado por nada menos que la compañía Walt Disney. Existe un videojuego basado en la película, el cual es muy parecido a los clásicos juegos de la NBA, solo que esta vez contaría con Michael Jordan y el escuadrón de los Looney Tunes. Casi al final del partido llega Bill Murray sin ninguna explicación, así que Lucas le pregunta sobre eso. Quiero saber cómo llegó aquí, dígame. A lo que Bill responde: el productor es amigo mío, así que le pedí que me pusiera aquí. Ajá. Ese es el consentido. Y es que sí, efectivamente el productor de esta película es amigo de Bill Murray. Ellos ya habían trabajado juntos en las películas de Los Cazafantasmas. Al final, un poco antes de que Jordan le regrese el talento a los otros jugadores, Larry Johnson dice: sí, mi abuela puede jugar mejor que yo. Esa fue una referencia a una serie de comerciales donde Johnson interpreta a su abuela. Si bien para muchos fanáticos esta película es considerada como un clásico de los 90, lo cierto es que muchos críticos consideran de esta película algo catastrófico, una cinta meramente comercial y que se aleja rotundamente de la esencia de los Looney Tunes.
No obstante, a pesar de las críticas, eso no impidió que tuviera un éxito considerable. Y es que hasta se está planeando una secuela, protagonizada por LeBron James. Sin embargo, esta idea de hacer una secuela viene desde el 2014 y todavía no hemos visto nada. Así que digo, puede que sí, puede que no. Pero cuéntame, ¿te gustaría ver una secuela o piensas que es mejor que lo dejen tal y como está? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Sergio, Lara, Julián, Carlos, Sofía y Héctor Gutiérrez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. Habla. Aló, Alex, di más cosas. ya va. ¿Hola? Hola. Dale, otra vez. Hola, me llamo Frank. Hola, me llamo Juan.